¿Cómo les va? Conocen bien a Juan Velázquez, que tiene una gran experiencia no solamente en litigios de carácter judicial, él es abogado prominente, sino también en la cátedra. Juan, tú has dado clases, conferencias y te has especializado muchísimo en asuntos penales y estamos viendo que con la corrupción que retratan dos casos, el caso Lozoya y el que se destapó lo hizo mi tocayo Lore de Mola, con dos videos y un audio en que se ve a un ex colaborador del gobernador del Partido Verde Ecologista en Chiapas, que lo fue, Manuel Velasco, entregándole dinero a Pío López Obrador, hermano del quien sería presidente de la República, y diciendo este hermano que el licenciado Andrés Manuel estaba al tanto de esas aportaciones y de apoyos en la instalación de sonido, sillas, etcétera, para los mítines de quien se convertiría en presidente de la República. Ya hablamos de qué significa el testigo colaborador del caso central, que es el propio Emilio Lozoya, y ahora quisiera tu visión de lo que desde tu perspectiva son tanto David León, que después sería coordinador nacional de Protección Civil, y del operador político de Morena en el sureste durante la campaña de hace 2 años. ¿Cuál es tu visión de ellos? Emitiría 2 puntos de vista respecto de un tema en los dos casos parecido. El de la empresa esa Odebrecht, que hubiese dado dineros para la campaña al PRI y para la campaña presidencial del luego presidente Enrique Peña Nieto. En 2012. En 2012. Ahí me parecería que algunos participantes de esos hechos se pudiesen haber beneficiado de la prescripción de la acción penal, de la extinción para perseguirlos por el transcurso del tiempo. Pero no los que después hubiesen sido funcionarios. Vamos a suponer que en esa historia, que además no estoy tan seguro de que hubiese sido un delito electoral. A ver, espera. Por la legislación electoral se obliga a los partidos políticos a negarse a admitir, a no admitir aportaciones más allá de un cierto límite. Y en todo caso, a las aportaciones que reciben, y reportarlas ante el INE. Podrían constituir una falta electoral que permitiera que el INE sancionara con una multa y hasta con la suspensión del registro al partido político, como sucedió en el caso del Pemex Gate, en que Petróleos le entregó al sindicato de petroleros, el sindicato entregó 500 millones al PRI para la campaña del señor Labastida, el PRI no los reportó y el INE los sancionó con el doble de los 500 millones, 1,000 millones de pesos, la multa más alta en toda la historia, digamos, electoral. Otra cosa sería que fondos públicos hubiesen financiado una campaña, porque ese sí sería un delito electoral. Ya. Un delito electoral que a lo mejor, si eso sucedió, ya habría prescrito para los particulares que hubiesen participado en eso, pero que luego no hubiesen sido funcionarios públicos. No para los que hubiesen sido funcionarios públicos con inmunidad, porque la inmunidad interrumpe el plazo de la prescripción. Solo lo interrumpe. Lo interrumpe. Una persona civil, por decir, comete un delito, pero luego
es funcionario público y a partir de que comete el delito comienza a correr un plazo de prescripción para que se le persiga. Si no se le persigue en ese plazo, la posibilidad de perseguirlo se extingue por prescripción, por el transcurso del tiempo. Pero si ese particular, no civil, civil particular, obtiene un cargo público con inmunidad, durante el encargo la inmunidad se interrumpe. Y terminando el cargo y terminando la inmunidad, entonces corre nuevamente el plazo de prescripción. Entonces, en este caso de David León y Pío López Obrador, implicaría en los términos que has expuesto el riesgo que corre David León de haber cometido un delito electoral porque él sí fue funcionario federal en el gobierno del licenciado López Obrador. Bueno, a ver, suponiendo que el gobernador de entonces, que dices, de Chiapas, hubiese dispuesto de dineros públicos para financiar una campaña, él habría cometido el delito electoral. También Manuel Velasco. Y sí, lo habría cometido con la coparticipación, con la complicidad de esos particulares que hubiesen recibido ese dinero público para meterlo a una campaña electoral. Es decir, lo grave sería demostrar que fue dinero público para la campaña. Para financiar una campaña política. Ese es un delito. El presidente dice que fueron aportaciones del pueblo, pero todavía no está explicado ni por David León ni por Pío López Obrador el origen de esas bolsas y sobres de billetes. Si hubiesen sido, como el presidente dice, aportaciones del pueblo, entonces o no se debieron de haber admitido si es que sobrepasaban, en tanto ya hubiera un partido político, si sobrepasaban una cierta cantidad, y debieron de haberse reportado al INE. Claro. Si es que estamos hablando ya de un partido político, no en formación. Ok. Y para que si no se reportaron, hubiese esa falta electoral y el INE pudiese sancionar a ese partido con una multa, o en una de esas, hasta con la cancelación del registro, lo cual ni en el caso del PRI, ni en un caso como este sucedería, pues cancelarle el registro a un partido de esa importancia, pues bueno, no sería tan factible. Sí. Ahora, Juan, lo que parece quedar claro hasta donde va sabiéndose es que en un caso y en otro hay diferencias muy importantes en los montos, en las cantidades de dinero, se diría sucio, que se manejó. No tanto, hago a un lado los sobornos para las reformas, sino lo que habría ido a la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012 y lo que habría ido para la campaña presidencial de López Obrador en 2018. Más allá de el destino judicial que tengan ambos casos, dime si estoy bien o mal que sustancialmente, si fuera corrupción, estamos ante casos equivalentes. Sí, como dijimos hace un momento, los fondos proviniesen del sector público. En el caso de que esos fondos hubiesen sido públicos y para financiar la campaña, habría corrupción por un delito que se hubiese cometido. Es decir, esencialmente es la misma falta. Vaya, es un poco como lo que decía yo. Bueno, sí. A propósito de otra cosa, pues no hay embarazos a medias. No es que tú seas un asesino menor porque solo mataste a 2 personas y otro sea un asesino mayor porque mató al doble. Sí, en un caso, en un caso habría mayor gravedad en tanto la comisión de un delito por fondos públicos para financiar una campaña. Que si fuera la cosa del dinero privado. Y en el otro habría una falta
por haberlo admitido y no haberlo reportar. Ajá. Pero al final de cuentas tienes razón en algo, en que de todos modos esas dos conductas habrían sido conductas, pues digamos, indebidas. Sí, que se llama corrupción. Juan Velázquez, yo te agradezco mucho esto que te propongo dejarlo en los términos en que ha quedado, porque seguramente vamos a volver a platicar en este espacio, ya viendo el detalle de cómo se vayan desarrollando ambos casos y sobre todo si uno o los dos terminan siendo encausados por las vías penales, porque los casos penales son tu fuerte. Mi fuerte es el de Loreto, yo nací en Puebla, y también el de Guadalupe, pero tu fuerte es el derecho en materia de litigios penales. Dime que si te busco, vuelvo a encontrarte, querido Juan. Claro, Carlos, por supuesto, muchas gracias. No, Gracias. yo te agradezco a ti, él es Juan Velázquez, reconocido, muy reconocido, abogado de los mejores que hay en México. Y nosotros dos amigos por más de 40 años. Pues espero que así lo consideres, aunque creo que eres como el imperialismo yanqui, tienes intereses, no amigos. No, Juan, con mucho cariño, te agradezco mucho. Gracias, Carlos. Suerte. Gracias, señor, y buenas noches a ustedes.